Una de las luchas primordiales de Ande durante sus 76 años de historia ha sido defender la justicia social y los derechos humanos. Antes de existir una frontera entre Costa Rica y Panamá, los pueblos indígenas tenían miles de años de haberse establecido. Todo el territorio costarricense estaba habitado por los indios, es decir, todo Costa Rica era propio de los pueblos indígenas. En el momento en que se dio la división territorial en la frontera sur, los pueblos fueron separados. La comunidad indígena de la parte perteneciente a Costa Rica clamaba por una cédula, pero el gobierno se lo negó. Me acuerdo que en el registro civil decían que ellos no necesitaban una cédula porque vivían en el centro de la montaña y eso no era así, ¿verdad? Todos en este país necesitamos una cédula para podernos movilizar y poder hacer cosas. Cuando se celebraba que a Oscar Arias le dieron el Premio Nobel de la Paz allá en Europa, aquí los indios estaban clamando porque lo reconocieran como costarricenses. A eso se le llamó la lucha de cedulación indígena y fue una lucha en la cual Ande tuvo una participación muy activa. Hicimos marchas que vinieron desde Piedras Blancas al sur del país, es decir, caminamos durante 5 días al lado de los indígenas durante 3 años con la bandera de Ande y con ellos acompañándoles en todo ese trayecto, que eran caminatas que hacían hasta la Asamblea Legislativa para que se les permitiera ser reconocidos y se les diera cédula de identidad. Decían que ya estaba el proyecto hecho, que era la ley 7024, que era cédula como extranjeros, ¿verdad? Y para nosotros nos parecía eso totalmente desastroso. A la gente son extranjeros, porque esta señora o ese señor no tiene cédula porque son extranjeros. Nos decían extranjeros. Hemos ayudado a los pueblos originarios en el proceso de cedulación, un proyecto que la Escuela Gremial Andina durante los últimos 30 años ha venido desarrollando. Desde la Universidad Estatal a Distancia hemos trabajado con ellos en áreas de investigación para promover la cultura y el desarrollo económico de las regiones. ¡Queremos cédula! ¿Qué quieren los indios? ¿Qué quieren los indios? ¿Qué quieren los indios? ¿Qué quieren los indios? ¡Cédula! 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 Se apoyó por medio de insumos y elaboración de materiales educativos sobre los pueblos originarios. Se realizaron campañas de entrega de víveres y útiles escolares para esta población. También se luchó para que se incluyera a las y los educadores indígenas en el proceso educativo y se impartieran lecciones también en su lenguaje originario, ya que todas las estructuras educativas estaban en manos de no indígenas. Para mí la lucha fue un éxito porque había mucha discriminación en todos los sentidos, a nivel educativo, empezando. Equilurgia fue, en ese momento, era la única maestra Nove que existía en toda la región Nove. Hemos tenido reuniones también con los compañeros asesores y asesoras del Ministerio de Educación para que se pueda desarrollar, impulsar y poner en práctica la lengua nativa de los pueblos originarios. Ande ha tenido siempre el respeto hacia la autonomía de los pueblos indígenas y nunca va a suplantar jamás la presencia de los mismos indígenas en el protagonismo de sus luchas. Lo que Ande sí tiene con total claridad es que en el respeto a los derechos humanos y en el ideario que tenemos como sindicato, el apoyo a estos pueblos es también una prioridad. A veces se hace tan difícil escuchar la voz de nuestros pueblos y que eso pues afecta, porque la voz que se escucha siempre es la de los que nos adversan y la voz nuestra casi no se escucha. Ande apoyado mucho desde la parte económica, en diversas actividades, transporte, con comunicados, con sacar campos pagados inclusive de información de lo que está pasando en pueblos indígenas. Nosotros siempre consideramos en esa lucha que si no hubiera sido esos apoyos
de estas organizaciones hubiera sido muy difícil que ese proyecto se lograra. El proyecto de ley de autonomía indígena se elaboró por iniciativa de los mismos pueblos originarios en 1972. Sin embargo, ha estado estancada en el Congreso durante casi 25 años. Ante las constantes denuncias de los pueblos originarios en los entes de derechos humanos e indígenas de la ONU, se ha llamado la atención y emitido recomendaciones para que el Estado costarricense cumpla con los derechos indígenas con respecto a tierra y territorio, salud, educación, niñez y adolescencia, gobernabilidad y actualización de la normativa indígena. Sin embargo, todo esto son palabras que no salen de un papel. Los indígenas son agredidos, irrespetados, robados y hasta asesinados en sus propias tierras. El 2010 nos sacan arrastrado de la Asamblea Legislativa. Sergio Rojas presenta un recurso de amparo a la sala por la situación de violencia que habían sufrido. Sin embargo, la Sala Constitucional dice que la Asamblea Legislativa es un bien inalienable y exclusivo de los diputados. Con este recurso nosotros analizamos que las tierras indígenas también son inalienables y exclusivas de los indígenas. Y está claro, cuando esa Asamblea Legislativa se cierra a una situación por intereses seguro de ciertas personas, un proyecto no es posible que avance. Sergio Rojas Ortiz, líder indígena involucrado en la recuperación de territorios, fue encarcelado por un hecho que nunca se demostró. Y lo tuvieron 7 meses sin una acusación, o sea, lo que había era una investigación. Y sin embargo, 7 meses en la cárcel, rompiendo inclusive los parámetros que están establecidos en el convenio 169, que dice que cuando un indio es acusado o cuando un indígena es acusado, se le debe dar cualquier castigo menos prisión. Sin embargo, los jueces ignoraron todo este proceso y lo pusieron en la cárcel. Estuvimos acompañando a Sergio en su lucha cuando estuvo en la cárcel, cuando fue presentado también ante los tribunales en Pérez Celedón, y también le dimos la bienvenida cuando se le dio la libertad. Nosotros como ANDE no permanecemos indiferentes ante esto. Estamos claros que el gobierno tiene una responsabilidad y así lo hacemos saber y así hemos reclamado esto. Esa lucha que Sergio inicia, terminan matándolo, terminan asesinándolo y con el fin, está claro de que los indígenas debemos de seguir con los procesos de recuperación. ¿Cómo es posible que en un pueblito que es así chiquitito, que se llama Salitre, donde es asesinado Sergio Rojas de 15 balazos, que en un pueblito así de pequeñito, con todo lo que hay, no hayan logrado todavía encontrar a los culpables? Tras 3 meses del asesinato de Sergio Rojas, no hay ninguna información de los órganos encargados de la investigación. Esto a pesar de conocer que existe una comisión especial nombrada por el presidente de la República que se supone da seguimiento al caso. Durante el proceso de recuperación de tierras, los poseedores no indígenas quemaban viviendas, cultivos y realizaban invasiones violentas a los pobladores indígenas. Debido a estos actos violentos y por denuncia de los pueblos indígenas, el Estado costarricense se comprometió a aplicar medidas cautelares que no han sido efectivas en vista de que la violencia incrementa. ANDE sufre tremendamente la indiferencia con que el gobierno ha tratado todo este asunto de la justicia con los pueblos indígenas. En realidad el gobierno tiene una gran responsabilidad en todas estas circunstancias en que nos encontramos en estos momentos. Yo quisiera decir que muy orgullosamente que le agradezco a la Asociación Nacional de Educadores ese apoyo que ha dado, ese apoyo que nos ha brindado. Los pueblos indígenas yo creo que tienen que sentirse, o tenemos que sentirnos altamente orgullosos de que una organización como esta apoye estos procesos. Seguiremos luchando por la democracia de Costa Rica, por la educación pública, en contra de la educación dual, en contra de las pruebas FARO, pero sobre todo por el respeto y el derecho a los derechos humanos de todas las personas
de este país y sobre todo de nuestros hermanos indígenas, que todavía algunos de ellos no tienen seguro social, no tienen vivienda digna, no tienen trabajo y no pueden recibir ni siquiera servicios mínimos de salud. Entonces la gente ha aprendido también a defenderse, ha aprendido a hacer valer sus derechos. El sistema ha demostrado también de que ha habido mucha impunidad en los casos que hemos enfrentado. La ANDE durante sus 77 años seguirá, luchará y enfrentará lo que tenga que enfrentar por los pueblos originarios de nuestro país.